Kaixo, seguimos con los programas especiales de cara a las elecciones que se van a celebrar el próximo 24 de mayo. Recordamos que son unos programas con un mecanismo muy sencillo, que estarán divididos en dos partes. Por un lado, cada grupo tendrá el tiempo que estime necesario para presentar su candidatura y su programa electoral, y por otro lado, en una segunda parte, responderán a una serie de preguntas que nos han ido llegando a través de las redes sociales y de los distintos mecanismos que tenemos para relacionarnos con los plentzitarras. Kasu honetan, bai, EH Bilduren ordua da, txanda da, gurekin ditugu gure estudioetan, eta lema argi bat daukate, plentzia berrian ari gara. Y para defender ese lema y para presentar el programa tenemos ya con nosotros, por un lado, a David Crestelo, candidato a alcalde, Maena Deba, Sutoia Surmendi eta Igontzal Agiriano. Cuando queráis podéis empezar. Estan dugun bezala nahi duzuen beste denbora daukazue programa aurkezteko, eta bueno, kontuan izan telebistan denborak asko balio duela, eta esan dugun bezala nahi duzuen denbora beste daukazuela, baina bueno, argitasunez eta lasaitasun hitz egitea eskertuko genuke. Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuegu, gonbidapenagatik. Gero esango dugu gure aurkezpena elebiduna izango dela, hala ere guztiok dana ulertuko dugu, modo erraz eta simple batean dana azalduko dugulako. EH Bilduren izenean ona etorri garenok, zuk esan duzun bezala, alde batetik, Suto, Maena, Gontzal, eta ni neu, lau kideo gara, baina azpimarratu nahi dugu guk, gure taldea anitza, plurala, intergenerazionala dela, oso pozik gaude eratu dugun taldearekin, eta hori gure ustez oso importantea da. Lehen esan doan bezala, modo sumean azalduko dugu programa, hasteko gure asmoa noski maiatzaren 24an irabaztea da, horretarako Plentziarron konfidantza behar dugu, Plentziarron konfidantza hori lortzen badugu, alkatetzara heltzeko, lehenengo momentutik egingo duguna da gestio garden bat, hurbila eta herritar guztiek ulertuko dutena. Hasiko gara eta gure programan azaltzen dugun bezala auditoria batekin, baliabideak, udalak dauzkan baliabideak eta egiturak kuantifikatzeko, aztertzeko eta jendeari ezagutarazteko. Gure ustez oso importantea da gestio on batean eramateko jakitea zer daukagun eta zer ez. Jarraituko dugu auditoria energetiko batekin, gure ustez oso importantea da, eta orain pilpilean dagoen gaia da energiena, eta horretarako Plentziako udala ezin da atzean geratu, auditoria ekonomiko bat aurrera eramango dugu, eta bide honetan gure itzazargia herria bera izango da. Hau da, alde batetik, gu nahi duguna da herriaren fiskalizazioa jasotzea eta herriaren implikazioa izatea, oso importantea. Lan egiteko metodologian, eta berriro esaten dut, programan azaltzen dugun bezala, lau zutabe edo azpimarratzen ditugu. Alde batetik feminismoa, berdintasunezko jendarte bateranzko bidea eraikitzeko, beste alde batetik gardentasuna, gure ustez oso importantea da udala instituzio moduan ahalik eta gardentasun gehien lortzea eta jendeari helaraztea. Beste alde batetik parte hartzea, eta gu ez gara joango kuestionarioak egiten, baizik eta jendearen implikazioa bilatzen, eta eraginkortasuna eta komunikazioa. Momentu honetan, bai esan aldugu, komunikazio falta dagoela arlo ezberdinetan, eta guk hori zaindu nahi dugu. Bestetik, eta hau agian ez da gertzen gure editorial horretan, baina euskara edo euskaraz bizi nahi izango dugu, noski. Eta beste barik, beste kidei hitza ematea gustatuko litzaidake, kasu honetan Maenari.
qué decir. Voy a hablar un poquito de la experiencia que hemos tenido estos años pasados en el ayuntamiento, el conocimiento que nos ha dado de cómo es la gestión, bueno, de cómo ha sido y de cómo queremos que sea, que eso creo que es lo que nos toca hablar, ¿no? Y es un poquito lo que ha dicho Cres. También decir que hemos hecho evaluación de nuestra actuación siempre en el ayuntamiento, tanto en los plenos como en las comisiones en las que hemos participado, como en la mancomunidad, que hemos estado también presentes en lo de los servicios sociales, en el trabajo social. Y en esta evaluación pues, hemos visto que hemos cometido también errores, por lo cual también queremos pedir disculpas, ¿no? Y muchas veces esa retroalimentación de lo que hemos hecho bien o de lo que hemos fallado o de lo que no hemos hecho, que tendríamos que haber hecho o más rápido o más momentáneamente, pues nos ha venido también a través de la gente, ¿no? Creo que hemos estado en comunicación bastante con las personas que viven en Plentzia y esa gente ha sido la que nos ha dicho, oye, ¿por qué esto teníais que haber hecho más rápido? Ojo, no hemos tenido noticias, tal, va. Bueno, pues eso estamos continuamente haciendo un proceso de evaluación, una evaluación continua que creo que nos ha servido para enfrentar esta legislatura, que estamos preparados pues, para querer asumir la gestión del ayuntamiento, ¿no? Queremos ese cambio, queremos un cambio partiendo desde recoger toda esta participación de todas las personas que están interesadas en hacer de Plentzia un pueblo diferente, ¿no? Y bueno, queremos tomar en cuenta a todos los sectores, como decía Cres, lo de considerar que somos mujeres y hombres es muy importante, abogar por la igualdad, tenemos una ordenanza que la vamos a dar a conocer para que se asuman y que se participen también en las diferentes asociaciones del pueblo, ¿no? También vamos a tomar en cuenta las diferencias en cuanto a edades, por ejemplo, ¿no? Desde infancia, pasando por las personas mayores, también los diferentes lugares de origen. Bueno, creemos que todas esas diferencias nos dan riqueza y entonces hay que considerarlas y hay que ponerlas en la mesa a la hora de hacer proyectos y de hacer cambios en el pueblo. Y eso, vamos a escuchar sus necesidades. Yo creo que ofrecemos un equipo que tiene juventud, que tiene energía, que tiene conocimiento y que tiene experiencia. Entonces, creo que estamos capacitadas para ir adelante en la gestión del ayuntamiento. Gracias. Sí. Bueno, pues por otra parte queremos resaltar la peculiaridad de Plentzia y sus barrios, que conforman una orografía un poco particular y dispersa y que hace difícil conseguir una foto del conjunto del pueblo. Queremos dar importancia al trabajo de los barrios, que sean ellos los que marquen la agenda del ayuntamiento y creando comisiones participativas desde las que se aporten conocimientos, conseguir dar soluciones a las carencias específicas de cada uno de los barrios, estableciendo una línea de trabajo con los vecinos y las vecinas para encauzar y en la medida de lo posible alcanzar los objetivos que las comisiones se planteen. Pues, por ejemplo, se establecen reuniones trimestrales con los vecinos y nosotros nos encargaremos de trasladar al ayuntamiento esas necesidades y poner en marcha pues, la burocracia y los medios técnicos para conseguir los objetivos. Y bueno, las comisiones de trabajo son una apuesta de H. Bildu para el funcionamiento de la alcaldía y un trabajo a realizar conjuntamente con las vecinas y los vecinos del pueblo para, de esta manera participativa, acortar la distancia que la orografía peculiar nos marca. Bueno, manila bukatzeko, nik 5 puntutxu ekarri ditut, euskaraz egingo dut aurkezpena. Bueno, esan duguna, ezta? Lehenengo, auditoria ekonomikoarena, ezta? Guretzat oso garrantzitsua da, jakitea non gauden edo zer daukan udaletxeak eta nora horrekin, auditoriaren ostean, nora hel gaitezken. Osea, ez gara etorri ona, ez dakit, kea saltzera edo ez guk jakin nahi dugu zer dagoen udaletxean, eta hortik aurrera, plan bat bilatu edo nora, osea, objektibo batera, helburu batera heldu. Gero, bigarren puntu bat izango litzateke aurrekontuen
benetako informazio erreala ematea, ez da, era pedagogiko batean. Adibidez, jendeak igual ez daki eta jakin beharko luke, plentxako aurrekontuen euneko ia 75 gastu finkoetara dijoala, eta gu azken finean euneko 35arekin lan egin beharko genukela. Eta hori adibidez, informazio hori nik uste dut kalean egon behar dela, jendeak jakin behar duela, eta adibidez, proiektu diru kantitate importantea behar luketen proiektuak, adibidez, mankomunatu beharko dirala, esaterako. Gero, gestioan bakarrik oinarrituta, gu bilatzen dugu gestio eraginkor eta iraunkor bat. Horrez ere esan nahi du, herriaren zerbitzu eta diruaren kudeaketa bikaina bilatuko dugula. Hori bai, bikaintasun hori gure idealekin beti ere aurrera eman da. Zain dugu, feministak gara, ez dakit adibidez kriterio sozialeak ez ditugu alde batera utziko, ekologikoak eta abar. Gero, laugarren puntua izango da, beste alderdietan bezala, jendearen parte hartzea bilatu. Osea, jendearekin bilatu behar dugu feedback bat, eta horrekin, adibidez, aktiboki eta era aktibo eta zuzen batean lan egin. Nola egin hori? Adibidez, izan dugu, auzoekin lan egin, komisioen bidez, bitartez, eta bueno, hori, era zuzen eta zehatz batean. Eta azken puntua da, emango diogula behar duen garrantzia enpleguari eta gizartekintzari. Horretarako, egingo dugu zinegotxigo bat, horretarako. Osa, 4 urte hauetan, gu irtetzen bagara, horretan lan egiteko. Eta, bueno, Bai. Ez, gauza da, igual, jendeak ikusi aldu orokortasun batean mugitzen garela, baina guk ez daukagu inolako problemarik gauza zehatzetara, ekintza zehatzetara joateko. Bakarrik. Nahi gauzue botako ditugu galderak, eta igual galdera horiekin sartu gaitezke kasu konkretuago batzuetan. Lehenago eta behin, komentatu duzue nolako plentzia nahi duzuen, puntu ezberdinak aipatu dituzue horren inguruan, baina hori eskatzen du, lehenago galderak hori eskatzen du, nolako plentzia nahi duzue datorren 4 urteetarako, baina ez bakarrik urrengo 4 urteetarako, etorkizunera begira. Zuek udaletza heltzen bazaete, plentzia eraikitzen hasiko zaite, modu berri baten, hori zue programan jartzen duzuena, baina nora heldu nahi duzu, Osea, lana ez da geldituko, naiz eta irabazi edo urrengo 4 urteetan bertan egon edo ez, norantzan joan nahi duzu, eta horretako ze bide jarraituko duzu edo, ze pausu jarraituko dituzue? Edo erderaz, euskeraz... Bietan egin aldo. Decíamos eso, qué tipo de plencia, no nos quedamos solo en estos primeros 4 años, sino de cara a un futuro más lejano, cómo debe ser plencia, qué plencia queréis y cuáles son un poco el camino que vais a seguir para ello. Hombre, hasi behar da auditoriatik. Hori lehenengo gauza, esan dugun moduan, egingo ditugu auditoria ezberdinak eta hortik aurrera ikusi dezakegu. Eta beti ere, ez da EH Bilduk nahi duen plentzia, ez da plentzitarrok nahi dugun plentzia, plentzitarrek. Yo creo que un poco la plencia que queremos puede ser un ejemplo, los que estamos aquí, sin olvidarnos de toda esa gente que no nos vote. Aquí no se va a dejar a nadie de lado. Es decir, menciona Gontzal que vamos a empezar sabiendo de qué recursos disponemos. Nosotros lo que queremos es, y también lo ha dicho él, una gestión eficiente, sobresaliente y transparente, porque sabiendo lo que tenemos nos va a dar una perspectiva y una realidad para llegar a unos objetivos. Nuestros objetivos, otro de los objetivos que es más inmaterial, no se trata de arreglar calles, es la participación ciudadana y que como motor del cambio en Plencia. Y que hay que distinguir que no porque estemos realizando una auditoría vamos a dejar de lado el resto. No, el trabajo es paralelo y avanzando siempre. Problemas concretos y reales yo creo que todos lo conocemos y esos están encima de la mesa y muchos están encauzados.
Bueno, yo añadiría que lo que queremos, creo, es una Plentzia viva, ¿no? Es una Plentzia que vive, que las personas participan, que dicen lo que quieren, que construyen su pueblo día a día. Y entonces en el ayuntamiento hay personas que son gestoras de lo que la gente les transmite, ¿no? Entonces, lo que consideramos que el pueblo, muchas veces se oye en los comentarios, no, este pueblo está muerto, ha perdido los servicios, ya no sé qué y tal, pues eso, no dejar morir a Plentzia, sino vivir. Que no sea un pueblo dormitorio, ¿no? Como hemos dicho mucho Por tiempo. eso, que viene la gente a dormir y luego se va, y el Eso pueblo es. no te ofrece ningún servicio ni te ofrece nada, y parece que vamos hacia ese camino, y la gente así lo manifiesta. Entonces, nosotros queremos hacer vivir al pueblo, ¿no? Y la gente, claro, tú dices, la gente es que no participa, porque hasta ahora no se les ha escuchado. Entonces hay que devolver lo que la gente participa, hay que hacer caso, hay que ir por ahí. Entonces así la gente se va a animar y va a seguir, pues mira, es verdad, sí han hecho esto. Y yo creo que pensando entre todos, las soluciones y se pueden arreglar mejor, ¿no? Y se puede hacer un pueblo más vivo. Yo creo que deberíamos recuperar muchos servicios y muchas cosas para Plentzia que, bueno, que se han dejado perder. Y sobre todo generar ilusión. Sí. O sea, al final, Plentzia es muy bonito de por sí, pero hay que mantenerlo, hay que cuidarlo y hay que tirar para adelante. O sea, no nos podemos, hay que evolucionar, hay que... Construirlo. No te puedes parar, es trabajar continuamente. Bueno, decíamos que era muy importante el llegar a los ciudadanos, a los plenchitarras. ¿Cómo debe ser la relación del ayuntamiento en sí con el pueblo? Digo ayuntamiento, pero me gustaría dividir la palabra ayuntamiento en dos partes. Por un lado, cómo debe ser la relación de la corporación municipal, ¿no?, con el pueblo, pero también de los empleados municipales, ¿no? Yo creo que son la corporación municipal sí tiene relación con ellos, pero yo creo que el primer paso que una persona, por ejemplo, va al ayuntamiento es un empleado, ¿no? ¿Cómo tiene que ser esa relación? ¿Cómo lo queréis gestionar si llegáis a la alcaldía? Bueno, azaldu behar da, hasteko tresna berriak martxan daudela. Hau da, SAC edo Servicio de Atención Ciudadana entzuten eta ikusten dugunean, udaletxean dagoela, hori egia da. Hau da, tresna berri batzuen bitartez, lortu nahi dena da herritarron gertutasuna lortzea, herritarron bizitza instituzionala zabaltzea, errestea modu batean, adibidez ja jarriko dira martxan baliabide teknologiko batzuk hainbat tramite etxetik egiteko, eta hori erraztasun bat da, eta izan daiteke modu bat jendea tratu zuzen bat udaletxarekin eukiteko, baina tresna teknologiko horietan ez ditugu alde batera pertsonak uzten, baizik eta bai langileen, bai politikarion implikazioa guztiz beharrezkoa da. Eta hori ja martxan dago. Alde batetik, eta guk esaten dugu programan, ez? Guk nahi duguna da jendea udaletxera erakartzea eta gu udaletxea jendearengana joatea, hurbiltzea. Eta, tresna batzuk teknologikoak izan daitezke eta beste batzuk guk geuk sortuko ditugu. Ja baino gehiagotan hemen aipatu diren batzorde espezifikoak. Adibideak dauzkagu eta txalotzekoak dira, hau da, adibidez, eskola inguruan dagoen batzordea, da adibiderik onena ikusteko ze garrantzia izan alduen olako batzorde, batzorde bat, eta hori bultzatzen jarraitu behar du. Yo añadiría otra cosa también de lo que más conozco, ¿no? Una de las propuestas que hemos llevado a cabo también durante esta legislatura y que vamos a seguir, vamos a continuar en la siguiente, es la formación, por ejemplo, del personal técnico en todo el tema de igualdad y de género. Entonces, el cambiar un poquito esa visión, tanto en el personal técnico como político, ya empezando por ahí del ayuntamiento, para imaginar un pueblo donde hay mujeres y hay hombres, y hay mujeres que tienen unas necesidades y hay hombres que tienen unas necesidades. Entonces, el cambiar esa mentalidad para que todo el trámite que se haga, todo vaya enfocado también con esa visión,
¿no? No de considerar que todos tenemos las mismas inquietudes o que los que piensan, todos tenemos un pensamiento, digamos, de los hombres, de lo que es importante, de lo que no es importante, sino que sea un pueblo que también vea las necesidades de las mujeres. Y yo creo que ese cambio lo estamos haciendo y lo hemos empezado ya en esta legislatura y lo vamos a continuar haciendo para que tanto el personal técnico como político tenga esa capacidad de ver la realidad desde esa visión, ¿no? De que existimos hombres y mujeres, básicamente. En la nueva Plencia, ¿no? Eso que se es. busca. Hauteskundeak irabazten baldin badituzue, zelako izan behar da udaletxeren funtzionamentua, gestioa? Zelan, ze daukazue buruan? Nola ingo duzue lan, lankidetza nolakoa izango dan, zer daukazue pentsatuta horren inguruan? Bueno, esan dugunez ja, jendearen parte hartzea eskatzen eta bultzatuko dugu. Auzoak, asoziazioak, dana, plentziari bizitza emoten dioten eragile horiek kontutan izango ditugu, eta gure parte, nik ere esan nahiko nuke, gu ere, azken finean, plentzitarra gara, gu ere herritarrak gara, eta gu ez gara martzianok, ez gatoz ez dakit nondik, gu hemengoa gara, hemen bizi gara, inkietude berdina ditugu. Igual, gaizkin dut galdera, baina barneko funtzionamendua. Beste alderdi politikoekin, zinegotziak banatzerako orduan, zuek... Ah, vale, hori hobeto. Hori. Nosotros cuando queremos impulsar este cambio, por supuesto no solo tiene que darse en la calle, ¿no? Entre la ciudadanía. Desde luego que la acción política tiene que ser diferente, el trato entre partidos tiene que ser diferente. O sea, tenemos que romper con la dinámica en la que estamos sumergidos desde hace muchos años. De hecho, el otro día en el debate que hubo en Plencia Televista fue muy significativo el baño de realidad que nos dieron las vecinas y los vecinos que estuvieron aquí presentes. Hicieron una crítica que merece una reflexión y ese cambio interno en el ayuntamiento se tiene que dar. Nuestra propuesta va a ser, muy bien, hay un grupo en la alcaldía, hay 1, 2, 3, los grupos que sean en la oposición y la metodología ahora es, bueno, yo te presento una propuesta para que la lleves a cabo. Necesitamos X servicio o este arreglo en no sé dónde y vosotros lo tenéis que gestionar porque yo te lo pido. Bueno, pues ahora vamos a invertir un poco los roles. Esa es una propuesta y una novedad, ¿no? ¿Quieres hacer eso? Hay unos servicios en el ayuntamiento que los tenemos bien definidos. Habrá algunos que tengan que ir al campo de la igualdad, habrá otros que tengan que ir a cosas más tangibles, como puede ser arreglar una acera, habrá otros, porque también en un barrio se puede pedir, oye, queremos que el impulso al euskera en este barrio sea efectivo. Bueno, ¿tú quieres eso? Ponlo en marcha. Tienes todas las herramientas, porque las herramientas no son solo del equipo de gobierno que gobierna, del grupo que gobierna, sino que son de todo el conjunto de los concejales y concejalas. Vamos a darle la oportunidad. Y luego tendrás la oportunidad incluso de colgarte la medalla. Yo hice esta propuesta, la he desarrollado y la llevo a cabo. Siempre teniendo en cuenta que nosotros tenemos una línea y unas líneas de trabajo, ¿no? Es decir, si vas a impulsar, para poner un supuesto, el fracking en Plencia, pues te vas a encontrar con nosotros. Si vas a impulsar otros servicios que son para la mejora de la vida ciudadana, vas a tenernos a tu lado. Simple y llano. O sea, nosotros lo que queremos cambiar es ese concepto de guerra de guerrillas que hay ahora mismo entre partidos políticos. Si nos critican, aquí está nuestro trabajo. Saldremos a defendernos si hace falta. Pero las herramientas van a estar ahí para todos. Es decir, todo el mundo va a tener poder de decisión y poder de acción en el ayuntamiento. Yo creo que eso en esta legislatura lo hemos demostrado también. O sea, lo que hemos ido a valorar son las propuestas, no quién las hacía, no de qué partido venían, sino si las propuestas nos parecían que podían ser para mejorar la gestión o no. Entonces creo que eso es básico. Lo que estamos haciendo tiene que ser un equipo corporativo que va a buscar el bien del pueblo, de las y los habitantes de Plencia, y entonces venga de donde venga, si una propuesta es buena, la apoyaremos. Yo creo que eso. Bueno, barkatu. Beste gauza azpimarratzea gustatuko litzaidake. Joan den
legealdi honetan, hasieratik guk beste lan egiteko modua bultzatu dugu. Hasieratik, eta hau izan zen gure lehenengo edo bigarren proposamena, udaletxean bertan batzorde edo lan batzordeak eratzea, alderdien arteko lan batzordeak eratzea izan zen. Ez genuen lortu, eta gure ustez alderdien arteko bilerak, lan egiteko bilerak, informazio bilerak, eta bar, hau da, batzorde ofizialetatik kanpo, maiztasun konkretu batekin, eta guztion arazoak, kesak edo lanak konpartitzeko beharrezkoak dira. Informazio batzorde horiek, alderdien artekoak, guztiz beharrezkoak dira, eta hori bere martxan jarriko dugu. Azkeneko gauza bat, hori ideietan elkartuko garela ere, azpimarratu beharko dugu ere, gure inguruko herriekin ere gauza bera bultzatuko dugula. Gorliz Barri Kale Moiz, siglak ahaztuz eta ideietan zentratuz. Beti ideietan eta proposamen konkretuetan zentratuz. Hori bakar izan. Orain hori esan dozula, beste galdera bat geneukan horren inguruan, oso ondo datorkit, nola egingo duzuelan, ez? Zuk esan duzu, nik uste dut lehenoetain gertutasunagatik Gorliz dagoela kondoan, baina baita ere Lemoiz, Barrika, zer pentsatuta daukazu horren inguruan, plan berezioa daukazu horren inguruan, edo hitz egiten ari zarete o hasi zarete inguruko herriekin, ze proiektua dauzkazu buruan, eta ze onura ekarri ditzake harreman horren hobekuntzak? Agian, bai azpimarratu behar dugu 2011-2015 egindako lana, zentzu horretan, gure proposamena izan zen, kasu honetan Gorliz eta Plentzia herrien arteko batzorde bat eratzea. Batzorde horretan, eta hainbat bilera egin ziren, bi urtetan zehar, ia alderdi guztiek parte hartu zuten. Orduan, hori bultzatzea guztiz beharrezkoa da. Gure programan atal ezberdinetan bere esaten da APO, hau da, Plan General de Ordenación Urbana famatu hori, Plentzian martxan dago, Gorlizen martxan dago. Beti esaten dugu, herrien arteko erlazio fisikoa agerian dagoela. Beraz, plan horiek, tresna oso garrantzitsuak direnak, gauza amankomunak izan behar dituztela. Hori adibide bat izan daiteke. Adibide praktiko bat, Plentzian eta Gorlizen hondartzen inguruko ordenantza bat martxan jarri nahi da. Bueno, kasu honetan, hondartzak bere espazio fisikoa elkarbanatzen dute. Beraz, ordenantza horiek espazio berdinak edo atal berdinak edo puntu berdinak izan behar dituzte. Bestela, horreman eman daitezke disfuntzioak, ez? Gestioari begira, zerbitzuak konpartitzea guztiz beharrezkoa da, adibidez. Apoa esan duzu, eta horren inguruan Bilduk, Plentziako Bilduk ze postura dauka edo, zer daukazu buruan udaletxera heltzen basarete? ¿O qué postura tenéis en el plan de...? Yo creo del Plan General de Ordenación Urbana. Nos hemos cansado de decir y nosotros nos hemos metido con las formas y con el contenido del actual plan. El plan venía rodado desde la legislatura anterior, es un plan que no ha sido compartido con la ciudadanía, por mucho que se nos diga que sí, ha cumplido las leyes en cuanto a publicitación y demás, para nosotros no es suficiente. Y no es suficiente, y la muestra más tangible es que en el último proceso de alegaciones ha habido más alegaciones que incluso nosotros juntos, ¿no? Es una crítica, no estamos aquí para criticar al resto de partidos ni lo que han hecho, pero es una crítica necesaria para saber hacia dónde tenemos que ir. Lo decimos en el plan. Hoy en día tenemos una radiografía muy buena de lo que parte de la gente de Plencia quiere. ¿Por qué? Porque se han implicado a través de las alegaciones. Pero nos falta mucho camino por recorrer y ahí tenemos que incidir. Hay viviendas que no saben que les afecta una acera, por ejemplo, y que van a tener que costear las obras de una acera. A esa gente hay que darle esa información, y hay que explicarles por qué es necesaria una acera en unas calles en las que hay un riesgo muy alto de peligrosidad.
sin ningún tipo de miedo y sin ningún tipo de tapujo, sin ningún tipo de miedo a ir donde estas personas y decirles, oye, mira, esta calle es una reivindicación histórica, me estoy inventando, que se haga un escalón o un espaloy, una acera, y es necesaria para todo el conjunto de Plentzia. Queremos que lo entendáis y queremos que tengáis la oportunidad de confrontar esta idea que tiene el ayuntamiento. Eso no se ha hecho hasta ahora. Entonces, por un lado, la metodología de trabajo, el propio plan, y por otro, muchos de los contenidos del plan en sí. Este plan se puso en marcha, si no me confundo, en diciembre de 2008 y refleja un poco lo que en esa época estaba en marcha, que era el ladrillo. Todos nos quejamos y ponemos a parir la burbuja inmobiliaria, que es la que nos ha llevado a esta crisis. Bueno, pues tenemos un plan encima de la mesa que nos lleva a eso. Hace referencia a unas necesidades que, desde luego, pensamos que no son necesarias. El equipo redactor nos dijo, se podía haber desarrollado un plan que sirviera como herramienta para revitalizar el casco histórico. Maén ha hablado de revitalizar el pueblo, sí, las personas sí, fundamental, pero hay herramientas que también pueden servir para ello. Sí, yo pensaba lo mismo, ¿no? Es el plan general de ordenación urbana es muy difícil, es un tocho así, o sea, el hacerlo llegar a la ciudadanía, a la gente de Plentzia, es muy difícil, porque nadie se va a poner a decir, bueno, ahora voy a sacarme 5 horitas para revisarme el plan general y me lo voy a leer todo, ¿no? Entonces, hay que buscar la manera, que creo que es lo que nos ha hecho, porque se ha puesto ahí, bueno, en conocimiento de la gente, y ala, venga, buscaros la vida y hacerme alegaciones. Entonces, de verdad que ha habido valientes que se han atrevido y han ido y lo han revisado y han hecho las alegaciones muy bien hechas y todo, ¿no? Pero todavía falta. Muchos otros, claro, es que yo desisto también de la tarea casi, si me dicen ahí, ¿no? Trabajando, teniendo encima las labores de casa, teniendo la atención a las criaturas, todo eso, y vamos, es que es para desistir el tocho este, ¿no? Sin innovar nada, es un plan que sigue, o sea, podemos enfocarlo en el urbanismo tradicional. Sí, y no incorpora conceptos como espacios confortables para la ciudadanía, no está visto el tema de género. No está visto el tema de género, y no es algo que vayamos a innovar, porque son cosas, son elementos que se están poniendo en marcha en muchos otros pueblos. Entonces, darle una vuelta al plan es completamente necesario. Perfecto. Vuelvo, si queréis, si os parece bien, a un tema que habéis comentado, la importancia de trabajar todos, ¿no?, dentro del ayuntamiento y trabajar por el pueblo. En ese concepto de trabajar, los 11 juntos, bueno, no juntos, sino sí, por y para Plentzia, bueno, pero me refería a ese concepto dentro del ayuntamiento, ¿eh? Sí. ¿Cómo debe ser esa gestión, ¿no? Si llegáis a la alcaldía, pensáis que es necesaria una persona full time, liberada, no sé si tenéis eso pensado, cuántos concejales tenéis pensados liberal, si no tenéis pensados liberal, un poquito comentarnos, son preguntas que nos han llegado y que al final igual todavía no tenéis decidido, pero que todo el mundo, ¿qué sueldos tenéis pensado que deben tener esas personas? Por eso, bai, horregatik inot, eta jendeak jakin nahi duen zerbait dela. Nosotros tenemos puesto el gasto que tenemos planteado para esta legislatura, y es prácticamente el que se ha conseguido en el último año de legislatura, ¿no? Pero es, curiosamente, lo que propusimos al inicio de la legislatura, que se rechazó. Si se ha llegado a los planteamientos actuales es por la falta de recursos económicos. Golpeados por la crisis, hubo que recortar y parte de la clase política perdió, vamos a decir, pues poder adquisitivo o sueldo, ¿no? Nunca nos hemos metido a valorar negativamente, quiero decir, lo que la persona liberada hasta ahora ha venido cobrando. No nos parece que sea desmesurado, ni mucho menos, y tenemos ejemplos en la propia villa o pueblos de alrededor con 1.500 habitantes y podríamos citarlo, que con 1.500 habitantes y una persona liberada 56.000 euros. Nosotros estamos proponiendo 60.000 para los 11, que es lo que actualmente se viene gastando. Sinceramente, sería mucho aventurar si hay que liberar una persona 2, pero si hay que liberar 2, full time prácticamente no podrían ser, porque ya te comes los 60.000 euros. Part time podría ser.
O sea, hay... Pero nosotros hemos marcado la cantidad, ¿no? Luego vamos a ver ¿Cómo se reparte? Sí, bueno, el reparto, hoy en día hay un reparto muy claro. Plencia es pionero, por ejemplo, en que los partidos políticos no cobren absolutamente nada, porque hay dos conceptos por los que cobran los partidos políticos, una cantidad fija y una cantidad según el número de concejales. Plencia no cobra ni por una ni por otra, una reivindicación que se hizo al inicio de la legislatura y que se consiguió no porque se llegara a un consenso, sino por la cruda realidad de la falta de recursos económicos o la pérdida de recursos económicos. Entonces, en el resto de pueblos te pueden hablar de que los partidos políticos cobran una cantidad. Quien no tiene concejalía delegada en Plencia no está cobrando nada. Y no estamos diciendo que no esté trabajando esa persona. De hecho, nosotros somos un claro ejemplo y creo que el resto, el otro partido que está en la oposición también. Solo están cobrando una cantidad que se puede mencionar, porque es pública, 400 y pico euros brutos los concejales con concejalías delegadas y una persona liberada que está cobrando un sueldo de 32.000 euros brutos anuales y esas cantidades, más las dietas y dietas por asistencia a pleno y a comisiones. Pero en Plencia, a diferencia de otros pueblos, y creo que en eso también es pionero, no se está cobrando por el número de comisiones. Es decir, hacemos 8 comisiones en un día y cobramos 50 euros por cada una. Se está cobrando por asistencia diaria. Es decir, puede haber 8, 1 o 12 que solo vas a cobrar una cantidad, que son 45 euros. Entonces, nosotros en el programa lo dejamos bien claro. Nos ponemos este tope, 60.000 euros. Luego veremos cómo lo gestionamos. Puede ser que por nuestras realidades personales haya que poner a mitad de jornada a 2 personas o una. Pero si consideramos que una persona o 2 o X full time en el ayuntamiento es necesaria. Y como ha dicho Maena, lo bueno que tenemos es que hemos conseguido un grupo que va a trabajar fuera del ayuntamiento también. A eso de trabajar fuera del ayuntamiento eta parte hartzearen herritarren parte hartzen garrantzia lehen aipatu duzue, has comentado las reuniones, ¿no? con los barrios. ¿Qué más medidas concretas tenéis pensadas? Podemos hablar, no sé, unas consultas populares, no sé si estáis a favor de ello, si estáis dispuestos a poner en marcha, por ejemplo, una consulta popular en un caso concreto, ¿no? En ese sentido también nos ha llegado alguna pregunta. A mí me gustaría poner edo adibide argi bat, eta bizi izan duguna, aipatzea gustatuko litzaidake. Legealdi honetan, proposamen bat aurkeztu zen herrian, portuan daukagun plaza berriari izena jartzeko. Era, referendum baten bidez, edo modu parte hartzaile baten bidez. Guk babesten dugu hori, noski. Eta, igual, esan dezakegu, adibide honek garrantzirik ez daukala, zergatik ez. Maenak esan duen bezala, gaur egun ez daukagu ohiturarik prozesu parte hartzaileetan parte hartzeko. Hori edatu behar dugu udaletxetik, eta hori adibide bat da. Plaza bati izena jartzea, modu publiko batean, jendeak erabaki dezan. Adibidea, eta ez da garatu, ez da aurrera eraman. Zergatik ez, zen beldur daukagu proposamen hori aurrera eramateko. Oso kuriosoa da, prozesu parte hartzaileak, noski, guztiz beharrezkoa, baina gainera, bermatu behar dugu jendeak proposatzen duena, beti kontuan hartuta, proposamen logikoak edo irtenbidea daukaten proposamenak direla, igual eskatzen da piztina bat eta ezinezkoa da dirua ez dagoelako, adibidez. Baina gauza konkreto batzuk jendeak ikusi behar du, jendeak berak proposatzen duena aurrera eraman dela. Ez da bakarrik proposatzea parte hartu gurekin bide horretan. Yo quería añadir que consideramos muy importante la información. Hablaba antes de transparencia, pero queremos que la información que llegue a la gente
Entonces, pues por muchos canales, ¿no? Desde un tablón de anuncios donde se pone las cosas para que se conozcan, Plentzia Televista, siempre hemos también en esta legislatura apoyado para que siga el presupuesto de apoyo y para que esta televisión se mantenga, porque nos parece un modo de llegar a la gente, la página web del ayuntamiento, el internet, todo lo que haga falta, todo medios de información, acercar a la ciudadanía ese conocimiento de todo con transparencia para que la participación se promueva desde ahí, ¿no? Entonces, Y por eso también las comisiones en los barrios, porque cada barrio tiene una singularidad específica y unas necesidades, pues, unos distintas de las otras. Entonces, unas reuniones, no sé, trimestrales, semestrales, con cada uno como se acuerde, pero que tengan una continuidad, no hoy nos reunimos y nos volvemos a olvidar, no, que tengan una continuidad y un seguimiento en las cuestiones que se planteen a realizar, pues que se llegue a conseguirlas. En ese sentido de escuchar a los ciudadanos y al pueblo, a los plenchitarras, nos ha llegado una pregunta o una propuesta bastante atrevida. Yo os la traslado y me comentáis lo que pensáis en torno a ella. La pregunta es la siguiente: ¿estaríais dispuestos a renunciar a vuestro cargo, ¿no? A firmar una carta previa de renuncia a vuestro cargo en el caso en el que esa propuesta llegue desde un número concreto de ciudadanos? Es decir, llegáis a la alcaldía y firmáis o decidís, oye, mira, si dentro de 3 meses, de 4, de 2 años, un grupo concreto de ciudadanos deciden que nuestro trabajo, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el del que sea, no está bien hecho, llega una carta de ayuntamiento, queremos que dejéis vuestro cargo. ¿Estáis dispuestos o estaríais dispuestos a tomar ¿no? A firmar esa carta de aceptación? Que eso no es tan novedoso, ¿eh? En América Latina ya Por eso, se ha hecho, ya se ha propuesto, porque tengo conocimientos incluso con presidentes de gobierno. A eso me refería. De pedir al presidente de gobierno una moción de censura que llegue desde la ciudadanía, poner un número adecuado representativo. A mí me parece bien. Nire kasu konkretuan galdera horretan igual gabezi bat ikusten dut behintzat. Eta modu pertsonalean. Zergatik? Non dago zergatia? Hombre, printzipioz argumentatzen badut. Hori da, azkenan ideia orokor bat da, eta... Porque recojo firmas, se supone que hay una... Sí, bueno... Nik uste dut gure kasuan, generalean, ez gauzela hemen politika karrera bat egiteko, eta ez gauz, Plentziako egoera hobetzeko, aldaketa bat sartzeko. Eta hori da gure helburua, Ez dakogu beste helbururik. Eta argi dago, jendeak ez bagaitu nahi udaletxean, eske gu ez gara egon behar. Eta nire kasua bada, ni ez naiz egon behar eta punto. Eta behin baino gehiagotan eta hemen azpimarratu dugun gauza bat da, baina bide horretan, hau da, gu udaletxetik kentzea, proposamena izan behar da herriarena, eta herriak erabaki behar du zer nahi du udaletxean. Ez da bakarrik, kenduko zaitut, arrazoiak dauzelako, eta hortik aurrera zer. Zer izan daiteke, aukera bat. Yo lo que pienso es que no se debería llegar a eso. Es decir, antes de eso hay una serie de pasos en las que la gente te puede decir, ¿no? Oye, mira, esto me parece que no lo estáis haciendo bien por esto, por lo otro, y se pueden implementar esos cambios. Entonces, lo triste sería que nos pusiéramos en una postura tan impopular para que la mayoría del pueblo te dijera no tienes que salir. O sea, a eso sería, estamos hablando siempre de acuerdos, de consensos, de oír a la gente, pues creo que no habría que llegar a eso, ¿ya? Sería lo mejor. Podría haber hechos evidentes que, desde luego, en Euskal Herria Bildu son de hasta aquí y fuera. Claro. Sí, por supuesto. Sí. O sea, ¿no? Pues pueden ser desde violencia de género a casos de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces ya eso no lo tendría que decir la gente, porque automáticamente en lo que es nuestra candidatura, o sea, la decisión es clara. Habéis hablado de Euskal Herria Bildu, ¿no? El partido. Hacíamos ayer también la misma pregunta. En el caso de que haya un conflicto, una decisión a tomar, ¿qué es primero? ¿Las directrices de partido o el pueblo? ¿Plentzia edo EH Bildu? Punto. Pero es que... Nire kasua, es que
Nahiko argi daukagu, dana, herria No eta sé las punto. directrices de partido. No, bueno. a ver, es una Sabiendo que pregunta somos un partido de izquierdas, que somos Hori da, un partido vasco, hori da. partiendo de ahí, o sea, otras directrices no, esto no es así de meterte en un armario y no te salgas de ahí, ¿no? Eso es. O sea, Pero que nadie vea que no va a haber una confrontación, no sé, ¿no? No, eso es un partido piramidal, no, nosotros, por supuesto, hay gente que está tomando otra serie de decisiones que no deciden en Plencia, de repente te dicen algo que va contrario a Plencia, imagínate. Claro. A eso O sea, me es que refieres. nosotros vamos a confrontar y a enfrentarnos a esa estructura o a quien sea, son personas, parece ser Claro, que los es que que pertenecemos a un partido con otra estructura que no sea pues un partido local y tal, somos marcianos. No, somos personas. Y nosotros vamos a contrastar con nuestro partido o con la institución que sea. No tenemos ningún Es que género reta de a problema. gatos. Yo Es que puedo reta a gatos, intuir, es que- yo puedo intuir porque se ve, ¿no?, en los programas este tipo de preguntas y me parecen de la leche. Aquí, esta legislatura, se han dado casos concretos de personas que han estado en contra de posiciones que está tomando EH Bildu. Han tenido la oportunidad de contrastar, de pelear, de dialogar con el responsable en ese área. Y me acuerdo, y a mí hay cosas que tú con la ciudadanía igual tienes otra manera de ver las cosas, no llegas a un consenso, no llegas a un acuerdo o compartes las cosas de manera diferente, hombre, y te queda la espina clavada, ¿no? O sea, tú quieres agradar a todo el mundo y eso es imposible. Bueno, pues gente que ciertas líneas de nuestra política no las han compartido, han tenido la oportunidad de confrontarlas con el cargo que dirige esa historia. ¿Qué partido te da esa oportunidad? Eso en el caso de confrontar. Hay casos con los que hemos coincidido. Tenemos el tema de las antenas de telefonía. Gente que ha tenido esa inquietud o esa preocupación con el responsable máximo de nuestro partido, ha tenido la oportunidad de trabajarlo. O sea, quiero decir, con lo bueno y con lo malo. ¿Cómo no vamos a tener nosotros? Es que nosotros somos los primeros que nos tenemos que enfrentar a cualquier tipo de estructura que vaya en contra de nuestros propios intereses como pueblo, ¿no? No tenemos ningún problema. Yo puedo decir también que en el tiempo que he llevado en esta legislatura, en ningún momento he encontrado así de, no, esto no, una directriz, en ningún momento. O sea, yo creo que lo tenemos muy claro, somos gente de izquierda, somos gente vasca y bueno, y luego lo que vemos por el pueblo lo vemos desde esa visión, ¿no?, desde esa perspectiva. A modo anecdótico, la mayor lucha que tenemos es porque nos doten de cierta cantidad presupuestaria, ¿no? Pues nosotros hacemos una campaña, Somos pobres. se podría decir, Honrados, honrados. con 400 euros, Claro. quitando gastos como el programa que nos lo pagan. O sea, esa es nuestra mayor lucha con el partido. Por eso desde aquí Pero también hacemos un llamado para que si hay gente que quiere aportar, no dinero, pero si quiere aportar sus talentos humanos y sus cosas, por ejemplo, hoy tenemos un acto de un Equitaldia y entonces queríamos poner un intérprete de signos, porque nos parece que eso debería ser una cosa común, normal en nuestra vida diaria para integrar a las personas con discapacidad auditiva. Pero es que nos costaba demasiado. No nos da. sí, Por supuesto, es la cruda realidad y algo con lo que tendremos que enfrentarnos con nuestro Por eso partido, digo que aceptamos para garantizar esa accesibilidad. todos que nos comparta toda la gente que quiere con sus talentos humanos, con sus capacidades para esta campaña que estamos haciendo, ¿no? En caso de que lleguéis a gestionar el ayuntamiento, ¿apostáis por los servicios externalizados o por servicios propios? Servicios propios. Es una de las cosas que decíamos. Está en el programa, está en el programa y yo creo que es algo importante, ¿no? Encima, pues todavía seguimos padeciendo un nivel de paro una tasa de paro bastante alta. Bueno, yo creo que como concejales, desde el poco trabajo que se puede hacer o desde el mucho trabajo que se puede hacer desde el sector público, es que no está de más. Y yo creo que al final, pues, no sé, subcontratar ciertos servicios además, que son derechos de muchos ciudadanos, yo creo que eso hay que tenerlo pues cerca y eso, y sobre todo, pues... Sí, abogamos por una gestión pública de los servicios.
Pero luego está también el tema de los servicios, por ejemplo, sociales que se llevan a nivel de mancomunidad. Sí, de la mancomunidad. Donde también Claro, hemos ahí. participado y hemos hecho propuestas y hemos... entonces, bueno, eso hay que estudiarlo y además no es un cambio que se puede hacer de la noche a la mañana, pero que en la visión nuestra está esa tendencia. Sí. Horre, bueno, Ez, bai, ondo, ez, ondo. vale. Beste, bueno, heldu zaigun beste gai bat, eta nik uste plentzian oso arazo larria dana, da, bueno, geltoki inguruan dagoen arazo hori, bai? Ez dakite pentsatu daukazuen ze bide jarraituko zuen hori konpontzeko, eta bueno, gastu hori norena izan behar den, ez dakit buruan zer daukazuen horren inguruan. Bi gauza, eta argi eta garbi hitz egin behar dugu hemen. Aurreko egunean, pasan astean, udaletxean, estatuko kostaz Bizkaiko Garraio Patzuergoa eta gaur egun udaletxean dauden 3 alderdiok bildu ginen, ezta kostaseko arduradunak argi eta garbi hitz egin zuen eta argi eta garbi esan zigun noren ardura dan hor eman behar den konponketa aurrera eramateko. Argi eta garbi, osea, lehenengo esaldia eta literalki irakurri aldot esan zuen. Azken arazo hau orain duela azken asteotan prentzan egon dana, udalak oso ondo egin du bere lana, txapo, eta arazoa izan da Garraio Patzuergoarena. Lehenengo arazoak beste bat sortu du. Ez duzu baimena eskatu obra bat egiteko, eta sortu duzun espaloi hori 2 metrokoa, 10 metrokoa, txikia edo handia ez dauka jabetzarik. Bi arazo dauzkagu orain. Legalizatu behar da hori, eta jabetza behar du elementu horrek. Baina eske gauza bera gertatzen da atzean dagoen errepidearekin. Errepide hori modu ilegalean egin zen, eta orain ez dauka jabetzarik. Errepide hori. Bale, zubi berria egin zenean, eta trenbidea edo barrerak kendu zituztenean, errepide berria geltokiaren atzetik doana egin zen, baimenik gabe. Kostaseko arduradunak esan zuen errepide hori egin zenean sortu zen segurtasun arazoa. Zelen ez egoen inolako gurutzerik, ez egoen zuzenean zubitik geltokira pasatzen zen. Orain, errepide horrek sortu du segurtasun arazoa 80. hamarkadan, eta hortik ona arazoa dekogu. Zein izango da gure jarrera? Negoziazioa, pura idura, eta borroka, noski, pura idura. Osea, ezin dugu ez bata ez beste alde batera utzi. Igual... Argi esan behar dela, esan nahi dut, erantzunkizuna norena den, baina, karo, gu gatoz ere, arazoa konpontzera, ez gatoz hemen trastoa botatzera. Baina, jakiteko erantzunkizuna nor daukan, sin más. Por explicarlo y para que lo entienda todo el mundo, y el otro día tuvimos una reunión en el Ayuntamiento, Consorcio de Transportes de Vizcaya, Costas del Estado, los 3 partidos políticos, por cierto, no lo he dicho en euskera, pero también estaba invitado Gobierno Vasco y Diputación, no vinieron, y el representante de Costas dejó bien claro, por un lado, la actuación impecable del Ayuntamiento en lo que se refiere a las obras que se han llevado a cabo hace poquitas semanas, y por otro, que el problema de seguridad que hoy en día se da en el entorno de la estación y en esa carretera foral viene producido por un tramo de carretera ilegal que se construyó en la década de los 90 cuando se eliminó el paso a nivel. Entonces, se necesita que se legalice ese tramo de carretera, que alguien se haga responsable y se necesita un proyecto definitivo. Bien claro lo dijo, no hay más alternativa. Legalizar ese tramo de carretera, alguien se tiene que hacer responsable de ese tramo y a partir de ahí se puede desarrollar un proyecto definitivo. Nosotros lo tenemos claro, llevamos peleando estos 4 años. Hay quien dice que no hemos hecho nada, lo hemos demostrado. Hemos estado en Juntas Generales 3 veces, Parlamento Vasco,
1.600 firmas recogidas, mociones en el ayuntamiento, movilizaciones, etcétera, etcétera. Nos da igual con quién casarnos en este asunto. O sea, lo tenemos claro, hace falta una solución. Y el otro día los pusimos en un foro con otros agentes que están preocupados por el entorno de la estación. No podemos descuidar la línea institucional, hay que seguir negociando hasta la extenuación y participaremos en todas aquellas movilizaciones que se lleven a cabo en este entorno. Para dejar claro, o sea, que hace falta una solución definitiva. Y lo dijimos bien claro el otro día. Tenemos dos cosas. Por un lado, hacer frente al problema generado por el soterramiento de la estación del metro en Urduliz. Ahí todavía tenemos una serie de carencias. El aparcamiento ha quedado destrozado, más de lo que estaba. Los taxistas están en una situación precaria. No tenemos un pintado adecuado en las calles para que la gente que circula, bien sean peatones o en coches, pueda hacerlo de manera segura. Tenemos eso como acción inmediata y tenemos 18 meses antes de que acaben las obras anteriores para darle una solución definitiva a ese entorno y digna. Basta de guerra de guerrillas, basta de jugar a ser políticos profesionales, vamos a unirnos. Nosotros vemos que la unión de los tres partidos en el ayuntamiento, ojo, después de estas elecciones puede pasar cualquier cosa, es fundamental para llegar a un consenso y a una solución, y si no se da, va a ser muy difícil. Quiero sacar otro tema también que hoy en día está en todas partes y se escucha mucho, lo has mencionado tú antes, David, has hablado del fracking. Has dicho claramente cuál es la postura, pero me gustaría recordarlo, ¿no? Plentzia es una zona de exploración y explotación de fracking y bueno, me gustaría que recordaseis cuál es vuestra postura ante el fracking y qué tenéis pensado, ¿no? Pues llevar a cabo si llegáis a la alcaldía. Lo primero que hemos firmado el manifiesto contra el fracking. O sea, estamos participando en la plataforma también que se está haciendo con Uribe Costa, ¿no? Con Getxo Algorta. Y no como partido político, participamos las como personas. Como personas, individualmente, eso es, título ¿no? individual. O sea, te quiero decir que eso da también la idea del grupo, ¿no? De lo que, y bueno, algo tan simple como... la preocupación por el medio ambiente es básica. En fundamental, estamos pero trabajando algo que pasa con el tema de las antenas. ¿Dónde está el principio de precaución? Claro. De la Unión Europea, eso estamos trabajando también. Estamos viendo de hacer una ordenanza que proteja también de estas radiaciones, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa que cuesta, va despacito, pero ahí estamos ya. Bueno, nuestra posición es firme, si esa es la duda. Sí. Fraquines. Y además con vecinos y vecinas que están muy preocupados y preocupadas por el tema este también de la... Bueno, eta azkeneko galdera euskarara bideratu nahi dut. Esan duzu euskaraz bizi nahi duzuela, Bildutik euskara Plentzia euskalduna defendatzen duzuela, baina nolakoa da Plentzia alde horretatik, alde linguistikoan? Nolako herria da Plentzia eta ze herri lortu nahi duzue? Bueno, 4 urte alkatetzera heltzen bazarete 4 urte izango dituzue horren inguruan lan egiteko eta nola ingo duzue lan euskara bultzatzeko? Lehenengo adibidea eztabaida hau izan daiteke, ez? Gure partetik jarri behar dugu euskara espazio guztietan bermatzeko. Osea, guk bultzatu behar dugu, gure artean egin behar dugu, udaletxe mailan bultzatu, egin, garatu, auzokideekin harremanetan egon euskaraz bizitzeko. Baina argi eta garbi hitz egin behar dugu, ez daukagu inolako arazorik, ez euskaraz egiteko, ez gaztelaniaz egiteko, gure errealitateari aurre egingo diogu, esan dezakegu euskararen asuntoan gordina da, esan behar dugu eta gu gandik hasita oso kritikoak izan behar gara gaur egun Plentzian dagoen egoerarekin. Hau da, oso tipikoa da, mendira joaten garenean euskaraz egitea, ez daki zergatik, edo txakurrarekin kaletik goazenean, erdu ona edo joan ez dakinora, eta gero lagunen arteko harremanetan gaztelania hutsean egitea, naiz eta seme-alabekin euskaraz egin. Gu gandik hasita, gure harremanetan, gure taldean ematen diren batzarretan eta euskaraz ia 100% egiten dira, ez da 100%, 90%, zintzotasun oso hitz egin behar dugu, emailak idatziak eta bar euskaraz egiten dira, orokorrean,
hor bai ia uneko unean, eta hori izan behar da adibidea, ze guk gure artean egiten ez badugu, zelan bultzatuko dugu udaletxetik. Ezinezkoa da. Zintzotasun osoz, udaletxean ez gara gu bakarrik egongo, langileak daude. Hor, euskara maila ezberdina da, baina ez dago inolako arazorik igual, pertsona batekin euskaraz egiteko edo bestearekin gaztelaniaz egin behar baduzu beste batek kubritu aldu hori. Buelta bat eman behar zaio, oso zaila da, eta hemen bere guk izpilua izan behar gara, baina ez gara bakarrik egon behar. Kalean islatu behar da. Eta igual hor bere inzitu behar da, adibidez, jai ereduan, edo gaur egun euskararen inguruan aurrera ematen diren ekintzak ea eraginkorrak diren ala ez. Kuriosoa da, zelan legealdi honetan onartu den euskaren aldeko plan bat, eta plan horretan, aurrekoarekin konparatuta, bakarrik paragrafo bat aldatu da. Paragrafo bat benetan, eta hori webgunean eskegita dago. Eta esaten du, ezin dugu plan hau ebaluatu, hori da plana garatzen duen taldeak, esaten du, ezin dugu plan hau ebaluatu, ekintza bat berez aurrera eraman ez dalako. Hori da, galdu dugu dirua, baina galdu dugu lotza eta euskarari errespetua. Euskara bakarrik, nik esan nahi nuke, ez bakarrik hizkuntza, euskal kulturare bultzatu behar dela, dantza dirala, musika, dana dalakoa, literatura, adibidez, badaude, herrian badaude, adibidez, premio literario batzu dirala, adibidez, erdaraz idatzitako testuetan, adibidez, hartu daiteke euskara, euskara beti haukau, euskaraz, pasa behar gara egunon esatetik erabiltzera, errealitatera eraman behar dugu euskara. Nola akzioetan, nola erabiliz hitz eginez. Baliabideak jarriz. Ez da bakarrik kritikatzea euskaraz egiten ez dalako, baizik eta kasu batzutan erresa da. Adibidez, jendea badago euskara ikasi nahi duena, hori bultzatu behar da. Nola, akzio pila daude hori bultzatzeko, eta lagundu behar da. Guri kritikatzen, akatsak egiten ditugulako, baina guk bere bestei laguntzen. Gaur egun, hainbat kartel gaztelania hautzan daude. Kapaz gara laguntza moteko eta esateko, oie, denborarekin, baliabideak, testua eta abar, denboraz, bidaltzen badidazu, guk itzulpena egingo dugu. Adibidez, baina hor, heziketa edo pedagogia egin behar da bere. Esaten da, askotan esaten da, adibidez, tabernetan edo jatetxetan eta sartzen da ingeles tipo bat eta ingelesean eskatzen ditu bikaina eta barnean dagoen tipak oso ondo ulertzen du eta sartzen zara zu, eskatzen duzu euskeraz bikaina eta bigara gardo eta igual ez daki. Gau, plentzian gaude, hau Euskal Herria da eta gure hizkuntza da eta hori zaindu behar da. Igual euskararen zera, ez? Guk ezin dugu euskara oztopo bat bezala ikusi. Euskara gure hizkuntza da. Matematikak euskaraz egin aldugu. Sexua bere euskaraz euki aldugu. Lagunen arteko eztabaida bat, sakona edo simplea, igual nire euskara maila txikia alako, euskaraz egin aldugu. Inolako beldurri gabe. Baina gu gandik hasita. Bueno, estas han sido todas las preguntas. No sé si me dejo o nos dejamos algún tema en el tintero. Si os apetece destacar algo más, pues adelante. Y si no, pues daremos por finalizado. Hablar sobre el conflicto, la posición nuestra. Bueno, no, último punto también, igual, y lo reflejamos en el programa, que hay dos aspectos, ¿no? Vienen recogidos de alguna manera de dos formas. Uno es el trabajo en torno a la memoria y a la historia,
que también hemos impulsado esta legislatura y que no queremos dejar ese trabajo de lado. Y otra, pues bueno, en lo que es en torno a la resolución del conflicto que se da en Euskal Herria y que no tenemos ningún complejo en intentar aportar para buscar una solución definitiva a ese conflicto y bueno, como última aporte. La vida política Eso es. en Euskal Herria. Bueno, pues eskerrik asko gurekin egoteagatik, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, beste bat arte. Bai. Oso ondo. Hori da. Eskerrik asko.